¿Ya? Muy bien. Es el discipulado de este domingo, 1 de septiembre. Y estamos en la primera carta a los Corintios, es el capítulo 15. Y con eso vamos a terminar ya todo lo que es de anástasis, o sea, la resurrección. Ahora, este pedacito va a ser sustancia de lo que en teología llamamos escatología. Escatón quiere decir final, último. Y escatología, pues es ahora sí que lo último para pasar de el aquí y ahora a el plano eterno. Para abordar este tema, tengo que hacer varias advertencias. Primero, estamos en Corintios 15, pero vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis es una carta, bueno, son 7 cartas en un compendio, pero es un material muy mal usado, muy injustamente tratado, porque se le da la connotación de que es una revelación del fin del mundo, de cataclismos, de eventos, y bueno, ha salido mucha charlatanería hablando de que también es pronóstico de los sucesos antes del fin del mundo. Y la verdad, todo eso es mentira, es un error. Apocalipsis es un compendio de 7 cartas. Son 7 cartas a 7 iglesias de Asia. Y estas 7 iglesias, el que escribe, Juan, primero les echa porras por algo bueno que han hecho, pero después las regaña por algo que no están haciendo bien. Entonces, después de este prematuro índice o introducción a las 7 iglesias, después viene un material general. Si primero da 7 cartas a 7 iglesias, específicamente, después ya da un compendio general para todas. Pero hay que destacar algo sumamente importante. Juan escribe en el destierro, está en una isla y está desterrado por causa de la fe. Y por causa de la fe, lo que escribe, y por ser destierro y por ser época de persecución, una de las más sanguinarias, bueno, muchas fueron muy sanguinarias, esta también, a todos los cristianos los estaban matando. Entonces tiene que escribir en clave. Escribir en clave lo hace con lo que conocemos en los estilos literarios como alegoría. La alegoría son figuras de lenguaje que apela a la imaginación. Por ejemplo, los 7 cuernos, las 10 cabezas, con las 4 patas, todo ese rollo. Alegóricamente, con figuras de lenguaje, está con claves mandando mensaje. Tiene que hacerlo así, porque si descubrían que era una carta franca, directa para los cristianos, los receptores sin duda hubieran sido encarcelados y ejecutados. Entonces, por eso tenía que hacerlo con ese procedimiento en clave y disfrazado, etc. Pero hay algo muy importante. Quienes lo recibían conocían el manejo de las claves. No puede mandar uno una clave o un mensaje con clave a un receptor que la ignora, porque entonces el mensaje pues ya no perdura. Por eso los receptores conocían perfectamente las claves. Lo que está en los primeros capítulos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, está claro. Vamos,
no es tan difícil. Pero a continuación del capítulo 4 en adelante, sí está complicado porque es pura clave, son alegorías, son figuras de lenguaje. Y mucho se emplean los numerales. El numeral, dentro de la cábala judía, que la cábala judía es el sistema místico que tenían los judíos para dar valor a algunos elementos. Por ejemplo, dentro de estos numerales estaba el 3, estaba el 4, estaba el 7, estaba el 10, todos con mucho significado. Por ejemplo, el 4, el número del hombre. Ahora, tengo que hacer esta aclaración. También se ha dicho que los numerales era por ciertos factores, pero eso es un error. Si yo te digo que el numeral 4 es el símbolo del hombre, no tiene que ver con los elementos tierra, fuego, aire, agua. No tiene que ver con eso, para nada. Los judíos ni siquiera pensaban en eso. Si yo te digo el 3 es el que se le asigna a Dios, muchos han dicho es que es por la Trinidad. Y ni siquiera me gusta decir Trinidad, ya sabes, prefiero decir majestad. Pero tampoco, porque los judíos pues, lo último que pensaban era en lo que el cristianismo después erróneamente llamó Trinidad, a un misterio de la majestad divina. Entonces, la cuestión aquí es que los números con su significado, ¿por qué razón solo los judíos lo supieron cuando lo inventaron? Porque ya después ni siquiera lo sabían. Solo sabían que el 4 era el hombre, el 3 es Dios, el 7, el número de la perfección, el 6, el número incompleto, le faltó 1 para ser 7, como al pulque le falta 1 grado para ser bistec, entonces por eso el 6 es el número malo. El 10 es el complemento, el 10 es 7 con 3, el 7 con 3 es perfecto y Dios. Entonces fíjate, perfecto y Dios da 10. Ahora, multiplicado, ese numeral 10, que nos da 1000, le da un valor de absoluto. Ahí está lo que hemos hablado mucho del absolutismo divino. El judío no manejaba teología. El judío, en vez de teología, decía, tengo la Torá y mi obligación es obedecerla. Pero el cristiano sí tiene teología. Entonces, nosotros sí hablamos del absolutismo de Dios, teológicamente y con préstamos de la filosofía. El judío no, pero el judío tenía un equivalente sin la reflexión teológica, el Olam, que es Dios eterno, el Olam. Y eso de eternidad es el equivalente al absolutismo. Entonces, gracias mi amor, el numeral 1000 se refiere al el Olam, se refiere al Dios eterno. Entonces, fíjate, qué curioso. El judío, sin pensamiento reflexivo teológico, sí le daba un valor a Dios de eterno. El cristiano, con teología, hablamos del absolutismo. Ese es el equivalente. ¿Por qué te lo digo? Porque en Apocalipsis, en el capítulo 20, hay un versículo con el numeral 1000, que ya te dije, el 7 perfecto, el 3 Dios y los múltiplos que lo convierten en 1000, va a llevar al el Olam, va a llevar al absolutismo de Dios. Eso ya lo sabe el teólogo, lo sabe la reflexión. El judío lo asignaba por número. Entonces lo que te estoy diciendo es que cuando dice aquí en el 23, cumplidos los 1000 años, están dándole lugar a la eternidad de Dios, a lo absoluto, a lo supercompleto, de donde el mensaje apocalíptico es: iglesias, resistan, la persecución está muy cruel, muchos están siendo asesinados, estamos perdiendo familia, gente que amamos, pero resistan, porque el argumento de las 7 cartas y del resto del mensaje en clave es:
sé fiel hasta la muerte. Ahora, ¿por qué te estoy explicando esto? Estamos hablando de escatología. Y un muy mal manejo en esto de la escatología es el número 1000. Muchos se han referido a que al final de la era va a haber un reinado literal de Cristo de 1000 años en la tierra por este único versículo. Ya te estás dando cuenta con toda la explicación que acabo de dar, el gran error que existe en una interpretación desafortunada, basada en la ignorancia, porque de aquí se sacaron muchas teorías, y una cosa que se hace en exégesis, que se hace en hermenéutica, pero de volada, es no sacamos doctrina de un solo versículo, sacamos doctrina de la escritura toda y todo lo que la escritura toda interpreta a sí misma. Entonces fíjate qué graves errores. Sacar doctrina de un solo versículo, peor aún, de una sola palabra. Sacar doctrina sin el contexto de la Biblia. Pasar por alto el significado del numeral de la cábala judía. Con toda esa serie de errores, eso de un reino de 1000 años de Cristo en la tierra es muy desatinado, totalmente desatinado. Entonces ya te expliqué, Apocalipsis 24, 23, no está hablando de un reinado de Cristo de 1000 años en la tierra. Está hablando del El Olam, del Dios eterno, que en teología llamamos el absolutismo. Ahora, habiéndote explicado Apocalipsis, por qué Juan escribe a las 7 cartas, por qué les escribe en clave, el significado de los numerales, entonces ya podemos entrar a Corintios, ¿sí? Ahora, hay otros pasajes en los profetas del Antiguo Testamento. Ni siquiera quise ir a ellos, tantito porque es mucho rollo y me da mucha flojera, la verdad, pero mira, el asunto es el siguiente. Del libro de Daniel, por ejemplo, ese es el famoso libro de Daniel. Es muy complicado. No, no es complicado. Leyéndolo con las herramientas y el contexto, no es nada complicado. Leyéndole a lo tarugo, inventan. Y allí inventan, complementando esto de los 1000 años, complementan que una tribulación, que la iglesia, que va a ser arrebatada. Ahorita vamos a ir al pasaje de Tesalonicenses. Y esto de que va a haber este periodo raro de 7 años, de las 70 semanas, 7 semanas, todo eso que dice Daniel. Todo eso a mí me duele mucho porque por generaciones se han venido arrastrando una serie de errores tremendas. Y lo que más me lastima es que en la denominación bautista la gran mayoría está en ese rollo. Y te voy a explicar la razón. La razón se oye un poquito raro, pero es que mucha gente que ocupa el púlpito no está preparada, está improvisada. Algunos tienen profesión, que el doctor, que el ingeniero. Ah, qué bueno, felicidades. Pero eso no les sirve para un trabajo de púlpito. Ahora, pueden ser buenos hombres, que de corazón sirven a Dios y hacen cosas buenas, sin duda. Pero de que son ignorantes en teología lo son. Es escaso el elemento de púlpito que está preparado, que está formado. Realmente es muy, muy escaso. Si yo te dijera cuántos hacen traducción de Biblia, cuántos manejan el idioma bíblico, habíamos dos, éramos dos en el país, dos. Uno ya, no sé si ya murió, Ernesto Briegas, y tu servidor. El resto, no. Ahora, ¿que hubo gente que estudió los idiomas? Sí, los conocí. ¿Que los usan y hacen traducción? ¿Por qué? Porque es trabajo. Y te voy a decir una realidad muy triste. Cuando incluso yo, en un trabajo con pastores, les decía por qué no ponían a echar a andar las herramientas que habían conocido en algún momento, pues obviamente la flojera, obviamente olvidarse de eso, la disciplina del escritorio. Pero esto es más aterrador, decían, a la gente no le importa, la gente con que los entretenga, con que lleve un canto especial, un predicador gritón, con que yo les diga que los quiero mucho, con eso los tengo contentos.
Entonces, las iglesias han padecido desnutrición. Y aquí viene lo peor. La gente que tuvo formación, que es poca, no la ejerce por flojos y porque prefieren entretener a la iglesia, que eso les da su ofrenda, en vez de educar, que es más trabajo y toda la disciplina del discipulado. Pero la gran mayoría que no tiene preparación, o que empezó en un seminario y después se fue, o dice que estudió para pastor, cuando nadie estudia para pastor en el mundo, han acudido a las librerías pentecostales. Ahora, te voy a decir algo. Es que todas las librerías son pentecostales. Si tú dices, es que hay un Casa Bautista, que ahora se llama Mundo Hispano, trae muy buen material, hay que revisarlo. Yo escribí para Casa Bautista y conocí otros que escribieron para Casa Bautista. Y voy a hacer una indiscreción. La hermana de Pera, Sofía, escribió para Casa Bautista y escribió para Escuela Dominical de Casa Bautista. Y una de las cosas que le dije al editor de Casa Bautista, oye, ¿sí sabes que para Escuela Dominical hay que poner exégetas, hay que poner maestros de Biblia? No gente linda y que habla bonito y que canta bonito, pero que no sabe de Biblia. No, dice, es que lo que nada más estamos haciendo es estar repitiendo lo que por generaciones se ha dado. Entonces volvemos al punto. Es un círculo vicioso de desinformación y de mala educación. O también me ha tocado cuando he estado fuera que si hay pastores que usan material de internet, pero pues desconociendo la fuente exactamente. Todavía peor porque sí, el internet, como puede ser algo muy bueno sabiéndolo usar, puede ser algo terrible cuando te metes y de cualquier fuente tienes información. Entonces el asunto aquí fue que editoriales como Betania, editoriales como CLI, editoriales como... Ay, fíjate, yo las conocía todas, ahorita ya se me olvidan. Hay muchas editoriales, tienen esta información errónea de la escatología. Y entonces, ¿qué hizo el pastor Bautista? Al ir a las librerías y ver un libro, Las Dispensaciones, El Fin del Mundo, con carátulas llamativas, portadas, pues los compran, los leen y de ahí basan su contenido. Y es un gravísimo error. Te cuento, mira, los bautistas, la denominación bautista, como siempre he peleado, por sus 7 principios, es lo que le hace ser bautista aquí o en la luna. 7 principios, no por bautizar, no por Juan el Bautista, no por hacer la cena igual, no por tener los cultos, no. Los bautistas, por 7 principios, somos bautistas, ok. Los bautistas fuimos, y me incluyo, fuimos los primeros en ser amilenarios. ¿Qué quiere decir amilenario? Quiere decir que eso del reino de 1000 años de Cristo en la tierra y esas tonterías las mandamos por un tubo. Y hubo verdaderos teólogos bautistas, cito Conner, Pendleton, Mullins, y te estoy hablando de los 1800. Mira, los bautistas empezamos en el 1600, pero en el 1700 y 1800 viene la migración, la colonia a Estados Unidos y de ahí acá. Nosotros empezamos acá en los 1900, y si te digo de 1800, estoy hablando de algo todavía muy temprano. Entonces, Connor, Mullins, Pendleton, esa gente muy inteligente y muy preparada, muy buenos teólogos bautistas, concluyeron que la denominación tiene que ser amilenaria, sin milenio. Ese es nuestro origen bautista. Y la tragedia es que hoy día, si hacemos un censo en las iglesias, todo el mundo se va por el dispensacionalismo. Te explico qué es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es dividir cómo trabajó Dios con la humanidad a través de 7 dispensaciones, le dicen, o 7 pactos. Entonces se agarran desde el Antiguo Testamento y van como si hubieran fumado marihuana, sacando, sí, porque es mucha imaginación, sacando que aquí es un pacto, que acá es el otro pacto, que aquí es el otro pacto, que aquí, y ponen 7. Y esos amigos son los que inventan el mentado rapto y la mentada tribulación. Y hay muchas variantes, hay premilenial,
hay postmilenial, premilenial histórico, o sea, ¿para qué te enredo con tanta clasificación? Lo único que te digo es, ellos inventan 7 dispensaciones y un rapto y una tribulación y que Dios, que Jesús, la venida de, bueno, no me gusta decirle venida, pero la parucía de Jesús la dividen. Llega a las nubes, arrebata a los cristianos y ahí se quedan todos en las nubes y el mundo es un caos y Armagedón y las guerras y todo y ya después aterriza Jesús. Es demasiada imaginación y demasiada tontería. Eso es un invento pentecostés. Tiene su historia, ¿para qué te la menciono? Te voy a aburrir, pero eso empieza en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, con los movimientos de avivamiento. Y entonces empezaron que las lenguas, y empezaron a decirle cosas, y cosas mágicas y así, y ahí es donde sacan estas mentadas dispensaciones. Y hay una Biblia que fue súper popular con los bautistas, la mentada Biblia de Scofield. La mentada Biblia de Scofield era una Reina Valera, pero Scofield hacía un comentario a lo que había en la Biblia y ponía abajito su comentario. ¿No tienes idea cómo fue popular y cómo entre la denominación bautista se empleó? Nada más te voy a decir el disparate de Scofield para que veas desde el principio. En Génesis, cuando dice que la tierra estaba deshabitada, que estaba vacía, este amigo inventa que entre ese versículo de deshabitado y vacío y después que empieza la creación, dice que fue la rebelión de Satanás. Y que se llevó no sé cuántos ángeles. Y que fue un rollo y por eso el caos y todo. Te digo, yo creo que un marihuano hace mejor un rollo porque estos cuates, como si estuvieran marihuanos, hacían estos inventos. ¿De dónde sacan eso? Pero la gente lo creyó. Y estaba, como venía en la Santa Biblia, y entonces venía el comentario y lo agarraban como si fuera parte de lo inspirado. Y bueno, eso se transmina y es un grave problema porque no solo las iglesias están desnutridas, sino están alimentadas de fantasías, del rapto, de los 7 años de la tribulación y de tontería y media, y hasta películas. Mira, es un problema. La denominación bautista, que es inteligente, de origen, que con sus 7 principios le da contenido a un montón de denominaciones, que fue milenaria desde el principio diciendo, sí, Cristo dijo que iba a manifestarse, que ni él, en el lado Dios hombre, sabía cuándo, solo el Padre, pero que estuviéramos preparados porque de repente. Y esto es así. Ahora, otra, en los evangelios hay porciones que también se agarran para decir, por ejemplo, no, el fin del mundo va a venir con esto, con lo otro, señal. Y luego los subtítulos, hasta la Reina Valera dice señales antes del fin del mundo. Ah, sí. Todo eso ha contribuido a que la gente, pues al fin como las películas, haga imaginación y vea catástrofes. Y mira, Cristo, cuando en Mateo está hablando de esas tragedias, lo que está hablando es de lo que va a pasar en el año 70, cuando Tito invade Jerusalén y la hace polvo, que no queda piedra sobre piedra, y cuando dice, los que estén 2, uno corra y el otro abusado, refúgiese, y las embarazadas y todo. Está hablando de una cosa histórica muy, muy trágica. Los soldados romanos abrían en canal a las mujeres embarazadas. ¡Chum! Les metían la espada. A mí hasta me da cosa describirlo, pero fue muy sanguinaria época. Y Jesús advierte de eso. Eso va a venir. ¿Y sabes por qué va a venir? Por esto. Dentro de las mentadas 7 palabras famosas de Cristo en la cruz que se predican en Viernes Santo, hay una que no está en los manuscritos más viejos. 6 están, una no. Un copista en algún momento de la historia se le ocurrió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un error esa frase, no solo porque no la dijo Cristo, sino porque alguien la miente. Es un error que se promulga y se predica hasta de esa. Sí sabían. Tenía Jesús en latín
el INRI, que es, aquí está el rey de los judíos, Jesús Nazareno, rey de los judíos, eso quiere decir INRI. No sabían, de acuerdo, con la profundidad que uno conoce que es el Hijo de Dios de encarnación, no, pero de que era llamado el rey de los judíos, denominado el Hijo de Dios, sí sabían, no ignoraban eso, no con la profundidad, pero sí sabían que ahí estaba el llamado rey de los judíos, el llamado Hijo de Dios. Pero aquí viene lo mejor, Jesús no la pronuncia, porque el Padre disciplina a Jerusalén. Si Jesús ha declarado perdónalos, no pasa. Por eso no es una frase legítima. Porque 40 años, no, como 30 años después, porque Jesús no murió en el 33, es otra imprecisión, pero unos 30 años después, el emperador romano Tito hace pedazos Jerusalén y a los judíos. Y Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre él. Eso es de ese momento. Entonces es lo que te digo, cuando se revuelve porque se quiere como que saber por la imaginación lo que va a ser el fin del mundo y le falta el respeto a la historia y a los eventos históricos y todo eso, pues es una patinada de miedo. Entonces regreso para irnos a Corintios y usar Tesalonicenses. Jesús dijo, me voy a manifestar visible, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Nadie sabe, pero advierte, todos estén abusados. Paréntesis, yo tengo la sospecha que va a ser en domingo. Los hemisferios de la Tierra no coinciden. Sin embargo, hay un punto en que mi domingo alcanza a ser domingo del otro y ya, es lunes y así. ¿Por qué? Porque al Señor el domingo le gustó. No te digo cuál domingo, ni de qué año, ni le pongo día ni mes. Solo te digo, es muy sospechoso que resucite en domingo, que se vuelve a aparecer en domingo, que los apóstoles se empiezan a reunir en domingo, que rompen el Shabbat para reunirse en domingo, que Pablo dice que la colecta se haga el primer día de la semana, domingo. Otra, que después de Pentecostés, en Hechos 2, el siguiente día es domingo, de la venida del Espíritu Santo es domingo. Entonces, con todas esas conjeturas, nada más infiero, pues como que le gusta el domingo. Alguien mencionó, y que sea cuando levantan las ofrendas para que el que no se ponga abusado o le vaya con un coscorrón. Yoshira, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, el caso es, nadie sabe, yo estoy hablando a lo tonto, puede ser cualquier día, pero al venir, ¡pum! Resurrección, que es lo que vamos a ver, transformación de los que estemos vivos, no hayamos dormido, ¡pum! Y la eternidad, ¡pum! Eso es de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Con toda esta introducción, espero que no haya preguntas, porque creo que estoy muy claro, pero si no, con toda confianza, ya saben, pueden hacerla, sobre todo por esa duda, pero es que a mí me dijeron que el rapto, sí, yo sé, así fueron amamantadas las iglesias por generaciones, y es una tragedia, porque los bautistas no empezamos así. ¿Por qué acabamos así? Por la ignorancia en el púlpito, y que fácil se adquiere un libro de estos en cualquier librería y habla de estas tonterías, y como no hay formación, pues eso se repite y se repite y se repite. Entonces, en Corintios 15, el apóstol acaba de hablar del cuerpo glorificado. Lo pone con ejemplos, como en un jardín de niños, los animalitos, el sol, ¿no? Para hacer ver que va a haber un nuevo elemento, el cuerpo. Basar, soma, sars, todo se complementa con estas palabras del idioma original para hablar del hombre completo, su integridad y su resurrección corpórea. Pero entonces dice esto que es fabuloso, mira. Dice el verso 49. Traíamos imagen terrena, sí, aquí y ahora, pero agarramos imagen celestial, sí. La imago Dei, la imagen de Dios en el hombre, que no es moral, que es inteligente, porque eso, cómo me han dado guerra por los años, hoy en las iglesias. La imagen de Dios en el hombre es que pensamos. La imagen de Dios en el hombre es que somos morales. No, el hombre es pecador. ¿Cómo vamos a tener la imago Dei con esas características pecaminosas? Tu pensamiento es pecaminoso, tu moral no es suficiente.
La imago Dei es eternidad. Cuando dice el Señor en el tono majestático, hagamos al hombre, hablando de la preeminencia que tiene, hagamos al hombre a imagen y semejanza, tohu babohu, dice en hebreo, fíjate, a imagen y semejanza. Lo que está diciendo es, lo hago como yo, eterno, y esa eternidad se altera con la caída, de donde viene la muerte no estaba en el plano, y entonces Cristo tiene que venir, como vamos a ver aquí, y absorber la muerte en victoria, recupera la imago Dei, la limpia, entonces el hombre entra ya a la eternidad, como era el plan original. Por eso habla de la imagen del celestial, la imago Dei perfectamente limpia, como si tu vestido se hubiera ensuciado y se limpia, así, ¿ok? Ahora dice, la carne y sangre, dice el 50, no heredan, ni la corrupción, la incorrupción, heredan el reino de Dios. Así es. Por eso este cuerpo glorificado, te decía, no puede ser contaminado, no puede ser maltratado, no puede ser lastimado, es perfecto. Y te explicaba que es la mejor versión de ti, quitando los contrastes. Tu buen humor contra mal humor, tu buen corazón contra tu enojo. Es decir, lo mejor de ti, tu mejor versión, pero incorrupta de tal manera que, e inmortal de tal manera que no es igual, pero es la misma y podemos ser identificados. Ahora, dice el 51, un misterio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se junta lo absoluto con el plano físico. Por eso dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Por eso la resurrección levanta el cuerpo glorificado, y si alguien está vivo en el momento de la parucía, va a quedar también con cuerpo glorificado sin la experiencia de la muerte. ¡Pum! De repente. Y dice, metamorfosis es la palabra. Dice, en un momento, esta palabra es sensacional. En griego dice, en un átomo. O sea, de facto, si el átomo es la partícula más pequeña de la materia, al decir átomo está diciendo... No nos dimos cuenta. En un abrir y cerrar de ojos, rapidísimo. Por eso dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, va a haber un ruido. Pablo lo asemeja a un trompetazo. Ya ves cómo es escandalosa la trompeta. Ponte atrás enfrente de un mariachi de los que están con la trompeta y sales lastimado. Es un ruidazo. Va a haber un ruido. Yo no estoy pensando en una trompeta, pero estoy pensando en un escandalazo. Y entonces los muertos son levantados y los que estén vivos son transformados. Todos, cuerpo glorificado, de trancazo, de momento. Y dice el apóstol, insistiendo en lo que he venido diciendo, es necesario emplear la partícula enclítica di, que quiere decir a fuerza, que lo corrupto sea incorrupto, lo mortal sea inmortal. Sin duda, lo hemos hablado. Y cuando esto suceda, se cumple, dice el verso 54, la palabra que está escrita, la muerte se fue. Pero fíjate qué expresión usa en griego. Está diciendo, como cuando trapeas y avientas la cubeta con el agua mugrosa a la calle, al pasto, a la tierra, ¿sí? O al desagüe, pero ahí no había desagüe. Es la expresión que está empleando. Agua negra, agua sucia, ¡fum! Porque aquí dice, sorbida es la muerte en victoria, ¿no? Y algunos explican como jalarle al excusado, nada más que allá no había. Es la cosa de desechar. Dice, así se avienta la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el horror que tenía la humanidad en ese momento era la muerte. El judío decía, al morir nos vamos al almacén de cuerpos, al Sheol. El griego tenía una mente muy imaginativa, muy disparatada. De hecho, el infierno de Dante tiene mucha base en el pensamiento neoplatónico.
cuando habla de los escalones para llegar a los 7 infiernos y de la entrada a cada uno de ellos, es el pensamiento neoplatonista. Eso en filosofía son como escalones o gradas, como ramitas de un panorama espiritual, célico, ¿sí? Entonces el griego estaba muy perdido, tenía avatares, tenía dioses en decadencia. Fíjate que por eso pegó mucho en el catolicismo también los santos, porque Tomás de Aquino en la Edad Media, en la teología escolástica, agarra el pensamiento neoplatonista griego para hacer esa descripción de seres, de avatares y todo, y clasificar tantito también los sacramentos, los 7 peldaños para ir al cielo. El mundo siempre ha estado contaminado, no hay mentes puras absolutas, siempre traemos rollos extraños. Bueno, entonces aquí es algo definitivo para la cristiandad, porque tumba al judío de su mentado Sheol y tumba a los griegos de su mentado mundo de escaloncitos y de como en un árbol de Navidad que pones esferas, así ponían en el mundo de los muertos, según ellos, muchas cosas. Todo eso lo tumba porque el apóstol con un plumazo solo dice: sorbida es la muerte en victoria, ¿sí? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro? El aguijón de la muerte es el pecado. Lo que dije, por el pecado morimos. Sin pecado, Adán y Eva jamás iban a morir, pero por el pecado morimos. Pero por ese pecado, ¿sí? Su poder es la ley, que nos hace ver que hemos fallado, pero, dice el apóstol, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y viene un estímulo, pero este estímulo lo dejo ahorita. Primero vamos a Tesalonicenses, porque es muy interesante lo que vamos a ver en Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 en adelante, es donde se agarra para hablar del mentado rapto, haciendo estas conjeturas, ¿no? Dice en el 4:13, Tesalónica 1, dice: no queremos que estén ignorantes de los que duermen. El morir antes de parucía se le llama dormir, ¿sí? Ok, ¿por qué? Porque viene la resurrección. Aunque te he dicho, en el absolutismo divino ya estamos todos ahí, pero por los procesos del aquí y ahora le decimos dormir. Pero fíjate por qué lo escribe. Este es el argumento: para que no estés triste como los que no tienen resurrección. Resurrección, el pis en griego, esperanza, sí, el pis es tu nombre, es correcto, pero el pis significa resurrección, es sinónimo de anástasis. Entonces lo que debería traducirse así para los otros que no tienen resurrección. Claro, esperanza en la resurrección ya se complementa, pero es eso de la inmortalidad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá a los que durmieron con él. Resurrección, volvemos a decir. Por lo cual os decimos esto, que los que vivimos hasta la parucía, no les vamos a ganar a los que ya durmieron, porque volvemos con esto de la trompeta, con un ruido muy poderoso. Se aparecerá en el cielo el Señor, y los muertos en Cristo resucitan. Y nosotros, dice el 17, los que hayamos quedado, lo que veíamos en Corintio, dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Siempre. Quienes manejan esto del dispensacionalismo y el rapto, dicen: nos arrebata y luego baja. Se les pasa que el apóstol dijo: siempre, estaremos siempre con el Señor. Entonces, no es de que regresa y se viene y rapta y siempre. Ahora, este mentado arrebatamiento lo que hace es unir al resucitado, y al que estaba vivo lo transforma. Pero fíjate cómo termina aquí: aliéntense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque él empezó diciendo: para que no estés triste. Ya se murió tu familiar, lo querías mucho, era muy llegado a ti, caray, qué bonito, pero no estés triste. La resurrección, aliéntense. Viene el Señor, se manifiesta, los dormidos con él, nosotros con él, y así estaremos para siempre. Lo que menos le importa al apóstol es el lugar. Lo que está hablando es: va a haber esta manifestación.
Él pensó cuando se levante y estemos transformados, estaremos flotando, eso es lo que menciona, no de una estadía o que Jesús va a fraccionar y luego aterriza, jamás. Por eso regresamos a Corintios 15, 58 y dice, amado hermano, permanece constante, firme, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que haces en el Señor, el trabajo, el discipulado, el seguimiento, congregarte, ofrendar, orar, leer la Biblia, cantar, no es en vano. ¡Pum! Ese es el sentido del apóstol en la resurrección. Alentar al creyente a que le eche ganas. Juan lo va a hacer más grueso después, porque es una persecución terrible, allá en las 7 cartas de Asia. Aquí no es tanta, ya hay, pero no tanta. Pero el apóstol dice, adelante valientes, estamos esperando la resurrección, viene la transformación para si estamos vivos, viene el despertar de los que ya durmieron, vamos a estar con los amados para siempre, con el Señor, y tú agarra fuerzas de flaqueza y mantén tu espíritu con todo tu corazón, porque Dios va a venir en Cristo. Ese es el mensaje, esa es Anástasis, esa es la resurrección. ¿Qué te parece? Y vemos economías difíciles, violencia difícil, inseguridad, un mundo de problemas, pero el creyente debe pensar que el aquí y ahora es perecedero, viene la eternidad y que estaremos juntos con el Señor, con los que amamos para siempre, sin pecado, sin corrupción. Qué rico, ¿no? Bueno, no hay preguntas, es todo. Gracias.